Este retrato de 1879 parecía una reunión hasta que los expertos encontraron algo inquietante sobre la niña esclavizada. La Amanda Chen miraba el retrato al óleo en su pantalla de computadora en el laboratorio de conservación del Smithsonian en Washington, D.C. Era mayo de 2024 y ella había estado analizando retratos estadounidenses del siglo XIX durante meses como parte de un proyecto que documenta el arte posterior a la guerra civil. Este retrato la preocupaba. La obra, fechada en 1879, mostraba a dos mujeres jóvenes de aproximadamente 18 o 19 años, sentadas juntas en un jardín. Una mujer era blanca, vestida con un elaborado vestido de seda azul, su cabello rubio peinado de manera elegante. La otra era negra, vestía un vestido marrón más sencillo, su cabello oscuro recogido ordenadamente. Lo que llamó la atención de Amanda fue su posición. Estaban sentadas lado a lado en un banco de piedra, con los hombros casi tocándose, ambas sonriendo genuinamente. Era inusual. Los retratos posteriores a la guerra rara vez mostraban sujetos negros y blancos, con este nivel de intimidad e igualdad. El retrato había sido donado por la familia Whitfield de Charleston, Carolina del Sur. Una placa de latón decía, Margaret y Clara, 1879. La nota de la donación explicaba, este retrato fue encontrado en el ático de nuestra abuela en 1956. Margaret Whitfield era nuestra antepasada. La identidad de Clara es desconocida. El retrato había estado guardado durante décadas. ¿Guardado? Esa frase inquietaba a Amanda. Comenzó un análisis estándar de conservación usando radiografía para examinar las capas de la pintura. Cuando apareció la imagen de la radiografía, el aliento de Amanda se detuvo. Allí, invisible bajo las capas de pintura, había formas alrededor de las muñecas y tobillos de la mujer negra, formas pesadas e inconfundibles deliberadamente pintadas sobre grilletes de hierro. Amanda se recostó, el corazón latiendo rápidamente. Esto no era solo un retrato de dos mujeres jóvenes. Bajo la superficie había símbolos de esclavitud, deliberadamente ocultados por pintura. ¿Por qué un artista pintaría grilletes y luego los cubriría? ¿Cuál era la relación entre estas mujeres? ¿Y por qué había sido ocultado este retrato durante décadas? Amanda llamó a la Dra. Evelyn Washington, una historiadora especializada en artefactos de la era de la esclavitud. Encontré algo extraordinario, un retrato de 1879 que muestra a dos amigas, pero las radiografías revelan grilletes ocultos bajo la pintura. Necesito saber quiénes eran estas mujeres. Evelyn guardó silencio por un momento. Envíame todo. Si hay una historia aquí, la encontraremos. Amanda comenzó a recopilar archivos, sabiendo que estaba a punto de descubrir verdades que alguien había trabajado arduamente para ocultar. Evelyn llegó 2 días después con carpetas sobre la familia Whitfield. Se encontraron en el laboratorio de Amanda, donde el retrato colgaba, luciendo engañosamente pacífico. Dime lo que encontraste, dijo Evelyn. Amanda mostró las imágenes de las radiografías. Mira alrededor de las muñecas y tobillos de Clara. El artista pintó grilletes de hierro pesados, y luego los cubrió deliberadamente con capas de pintura. Se necesitó un esfuerzo significativo para ocultarlos de esta manera. Evelyn se inclinó más cerca, su expresión oscureciéndose. Entonces, originalmente, Clara fue mostrada encadenada junto a Margaret. Luego alguien pintó sobre los grilletes para hacerlas parecer iguales. Exactamente, pero ¿por qué? Evelyn abrió su carpeta. Los Whitfield eran ricos dueños de plantaciones de Charleston antes de la guerra civil. Poseían más de 200 personas esclavizadas. Margaret Whitfield nació en 1860, lo que la hacía tener 19 años en 1879. Y Clara, el nombre no aparece en los registros oficiales de Whitfield, pero encontré algo en sus registros de plantación de 1860. Niña llamada Clara, nacida en marzo de 1860 de la mujer esclavizada Ruth, asignada a tareas domésticas. El pecho de Amanda se apretó. Entonces Clara nació el mismo año que Margaret en la misma plantación. Sí, los niños esclavizados a menudo eran asignados como compañeros de los niños blancos. Jugaban juntos cuando eran pequeños, aunque la relación se volvía desigual a medida que crecían.
continuó Evelyn. Para 1879, Clara habría sido legalmente libre, pero la reconstrucción estaba fracasando. Las leyes de Jim Crow emergían. Muchas mujeres negras no tenían más opción que seguir trabajando para las familias que una vez las esclavizaron. Amanda estudió el retrato nuevamente. Dos mujeres que crecieron juntas, una como hija del amo, la otra como propiedad esclavizada. Para 1879, la esclavitud ya había terminado, pero los grilletes permanecían ocultos bajo la pintura. Necesitamos descubrir qué ocurrió en 1879 específicamente, dijo Evelyn. ¿Por qué se encargó este retrato? Durante la siguiente semana investigaron. Margaret se casó en 1881 y murió en 1943, pero la historia de Clara era más difícil de rastrear. Menciones esporádicas en directorios de la ciudad como trabajadora doméstica, no hay registro de matrimonio, ni un rastro claro después de 1885. Luego, Amanda encontró una carta metida en la parte trasera del marco, fechada en junio de 1879. Querida Clara, sé que esto está prohibido. Mis padres estarían furiosos, pero no puedo soportar que pronto seremos separadas para siempre. Eres mi amiga más antigua. Aunque el mundo insista en que somos desiguales, mi corazón sabe lo contrario. Deja que este retrato preserve nuestra amistad con el mayor afecto. Se sentaron en silencio. Encargaron esto en secreto, dijo Amanda. Para preservar su amistad, pero los grilletes, susurró Evelyn. ¿Por qué pintar a Clara con grilletes? Esa era la pregunta que necesitaban responder. Amanda examinó cada centímetro del lienzo, encontrando pequeñas letras en la corteza pintada de los árboles. Evelyn buscó en los registros de Charleston encontrando a Thomas Wright, pintor de retratos en el estudio de King Street, operando entre 1872 y 1884. Más importante aún, el censo de 1870 listaba a Wright como mulato, una persona libre de color que atendía tanto a clientes negros como blancos. Esto cambia todo, dijo Evelyn. Como hombre negro, Wright entendía las complejidades, entendía lo que significaba para Margaret y Clara sentarse juntas de esta manera. Amanda estudió nuevamente las radiografías. Entonces Wright pintó a Clara con grilletes deliberadamente. Estaba haciendo una declaración. Exactamente. Estaba pintando la verdad bajo la apariencia. En la superficie, dos amigas. Debajo la realidad de que Clara aún estaba atada no por cadenas literales, sino por restricciones sociales, económicas y legales. Encontraron el anuncio de Wright de 1876. T. Wright, pintor de retratos. Todos los clientes son bienvenidos. La frase indicaba que él pintaría a sujetos negros con dignidad, igual a los sujetos blancos. Luego, Evelyn encontró un artículo de periódico de agosto de 1879. El artista local Thomas Wright ha dejado Charleston para Filadelfia, buscando mayores oportunidades en el norte. Las condiciones se han vuelto insostenibles para los artistas negros aquí. Se fue justo después de pintar este retrato. Amanda dijo, no es una coincidencia. Evelyn asintió. Wright pintó algo peligroso. Margaret y Clara querían un memorial de su amistad, pero Wright lo hizo más como una crítica, una verdad que las personas poderosas no querrían revelar. Y luego tuvo que irse. Amanda terminó. Necesitaban entender por qué este retrato había estado oculto durante décadas. ¿Quién lo había ocultado y por qué? La respuesta sería más desgarradora de lo que ambos imaginaban. El retrato no era solo un memorial de amistad. Era evidencia de una tragedia que la familia Whitfield había trabajado arduamente para borrar de la historia. Ahora, 145 años después, esa tragedia finalmente sería revelada. Evelyn sabía que entender este retrato requería encontrar las palabras de Clara, cartas, entradas de diario, cualquier cosa que documentara su perspectiva. Contactó con el Centro de Investigación Avery en Charleston, especializado en historia afroamericana. Su archivero, Marcus, se mostró intrigado por la historia y comenzó a buscar en sus colecciones. 3 semanas después, Marcus llamó con noticias. Encontramos algo extraordinario. Una colección de cartas escritas por mujeres que fueron esclavizadas, donadas en la década de 1930 por una iglesia negra.
Entre ellas hay varias cartas escritas por alguien llamada Clara, fechadas entre 1877 y 1880. Evelyn voló a Charleston de inmediato. Las cartas eran frágiles, escritas con una caligrafía cuidadosa en papel barato, el único tipo de papel que Clara podía permitirse. Una carta fechada en mayo de 1879 estaba dirigida a Margaret. Querida Margaret, recibí tu mensaje sobre el retrato. No sé si esto es prudente. Tus padres se enfurecerían si descubren que aún nos encontramos en secreto. Pero confieso que mi corazón se alegra al pensar en sentarme a tu lado una vez más, como lo hacíamos cuando éramos niñas, antes de que el mundo nos enseñara que debíamos estar separadas. Iré. Me sentaré a tu lado una última vez. Tal vez el retrato demuestre que lo que sentimos fue real, incluso si nadie más lo entiende. Siempre tu amiga Clara. Las manos de Evelyn temblaron al leerlo. Esto confirmó que Margaret y Clara habían encargado el retrato en secreto, en contra de los deseos de los padres de Margaret. Otra carta fechada en julio de 1879, después de que se pintara el retrato, reveló algo más oscuro. Querida Margaret, ya no puedo verte. Tu padre descubrió nuestro retrato. Vino al lugar donde trabajo, me amenazó, dijo cosas terribles. Dice que si alguna vez me acerco a ti de nuevo, se asegurará de que me arresten, que me manden a prisión o algo peor. Sé que trataste de protegerme, pero fuimos ingenuas al pensar que podríamos preservar nuestra amistad. El mundo no lo permitirá. Por favor, no trates de encontrarme. Solo traerá más problemas. Debo desaparecer por el bien de ambas. Recuérdame con cariño, Clara. Evelyn se sintió enferma. Richard Whitfield había descubierto el retrato y amenazó a Clara para alejarla de su hija. Encontró una última carta sin fecha, pero escrita con una caligrafía temblorosa. A quien encuentre esto, mi nombre es Clara. Nací esclavizada en la plantación Whitfield en 1860. Margaret Whitfield fue mi amiga desde la niñez. Crecimos juntas, jugamos juntas, compartimos secretos. Cuando terminó la esclavitud, esperaba que las cosas fueran diferentes. Pero la libertad no es libertad cuando aún estás atada por la pobreza, por leyes que te niegan derechos, por personas que te ven como propiedad, incluso sin cadenas. Margaret intentó ser mi amiga, aún intentó preservar nuestro vínculo a través de un retrato, pero su padre destruyó ese sueño. Dejé Charleston porque no tenía otra opción. Escribo esto para que alguien sepa que existí, que mi amistad con Margaret fue real, que fui más de lo que intentaron hacerme ser. Clara, estas cartas lo cambiaron todo. Esto no era solo sobre un retrato oculto. Se trataba de dos jóvenes cuya amistad de la niñez fue destruida por el racismo, y un padre que no podía aceptar que su hija cuidara de una mujer que había sido esclavizada. Evelyn compartió las cartas con Amanda, quien se quedó en silencio después de leerlas. Los grilletes en el retrato, dijo Amanda en voz baja. Wright los pintó porque Clara aún estaba encadenada por la pobreza, por Jim Crow, por hombres como Richard Whitfield que amenazarían e intimidarían para mantener la jerarquía racial. Y Margaret lo sabía, agregó Evelyn. Por eso escondió el retrato después de que su padre lo descubriera. No podía mostrarlo públicamente, pero tampoco podía destruirlo. Era todo lo que le quedaba de Clara. Para entender lo que ocurrió cuando Richard Whitfield descubrió el retrato, Evelyn buscó en sus papeles personales. La Sociedad Histórica de Carolina del Sur tenía la colección de la familia Whitfield, incluidos los correspondencias de Richard de la década de 1870. Encontró una carta que Richard le escribió a su esposa, Catherine, en julio de 1879. He descubierto algo profundamente perturbador. Margaret encargó un retrato sin nuestro conocimiento o permiso, mostrándose sentada junto a esa niña negra, Clara, que solía trabajar aquí. Están posicionadas como iguales, como amigas. El artista, un mulato de King Street, ha creado una abominación que sugiere que nuestra hija se ve a sí misma como igual a los antiguos esclavos. He resuelto la situación, encontré a Clara, y dejé claro que cualquier contacto futuro con Margaret resultará en severas consecuencias. También me aseguré de que el artista haya dejado Charleston. El retrato será destruido. Pero el retrato no había sido destruido. ¿Por qué?
Evelyn encontró la respuesta en el diario de Catherine Whitfield, de agosto de 1879. Richard exige que destruya el retrato de Margaret. Dice que es una vergüenza que muestre afecto inapropiado entre nuestra hija y un negro, pero no puedo hacerlo. Vi crecer a Margaret y Clara juntas antes de la guerra, antes de que todo cambiara. Eran como hermanas. Sé que el mundo dice que estuvo mal, que Margaret nunca debió haber cuidado a una niña esclavizada como lo hizo. Pero eran niñas, inocentes de las divisiones que nosotros los adultos creamos. Margaret ha estado con el corazón roto desde que Richard alejó a Clara. Este retrato es todo lo que le queda. No puedo destruirlo. Lo he escondido en el ático en su lugar. Tal vez algún día, cuando estos tiempos amargos hayan pasado, se pueda entender por lo que realmente es. Un testamento de una amistad que la sociedad no permitió. Catherine había salvado la pintura. A pesar de las órdenes de su esposo, a pesar de la presión social, ella había preservado esta evidencia del amor de su hija por Clara. Evelyn compartió este descubrimiento con Amanda. Catherine Whitfield fue cómplice de la esclavitud. Se benefició de ella toda su vida. Pero ni siquiera ella pudo destruir este retrato. ¿Qué pasó con Margaret después de que Clara se fue?, preguntó Amanda. Evelyn también había encontrado eso. Margaret se casó en 1881 con un hombre que su padre eligió. Tuvo 3 hijos. Vivió convencionalmente, pero encontré algo en las memorias de su nieta, publicadas en 1965. La nieta escribió: la abuela Margaret era una mujer melancólica, a menudo distante. Tenía un cajón con llave en su escritorio que nadie podía abrir. Después de su muerte, encontramos que contenía cartas de alguien llamada Clara y un pequeño retrato de ellas juntas. Mamá ordenó que ambos fueran quemados, diciendo que eran impropios. Lamento que no los hayamos preservado. Parecían ser importantes para la abuela. Así que Margaret guardó las cartas de Clara toda su vida, dijo Amanda en voz baja, guardadas, escondidas pero atesoradas. Y el pequeño retrato que mencionaron, probablemente era una copia o una fotografía del retrato más grande. La familia destruyó eso, pero no sabían sobre el original escondido en el ático. La historia se estaba volviendo más clara y trágica. 2 amigas separadas por el racismo, una amenazada hasta desaparecer, la otra obligada a vivir una vida convencional mientras secretamente lloraba la pérdida. Pero, ¿qué pasó con Clara después de que dejó Charleston? Esa era la pregunta que aún necesitaba respuesta. Rastrear los movimientos de Clara después de 1879 fue un desafío. Básicamente había desaparecido de los registros de Charleston, lo que probablemente fue intencional. Las amenazas de Richard Whitfield la habían obligado a dejar la ciudad por completo. Evelyn contactó a genealogistas especializados en la historia familiar afroamericana en todo el sur. Si Clara se había mudado a otra ciudad, podría haber dejado rastros, registros de empleo, registros de iglesia, entradas en censos. Después de semanas de búsqueda, encontraron una pista. Los registros del censo de Augusta, Georgia, en 1880 mencionaban a una Clara, mujer negra, de 20 años, soltera, trabaja como. No era una prueba cierta. Clara era un nombre común, pero la edad coincidía perfectamente, y Augusta estaba lo suficientemente cerca de Charleston como para que alguien huyendo pudiera llegar allí razonablemente. Evelyn viajó a Augusta, buscando a través de los directorios de la ciudad y los registros de la iglesia. En los archivos de la iglesia bautista Springfield, lo encontró. Clara, miembro desde 1879, ex residente de Charleston, Carolina del Sur. Los registros de la iglesia incluían una breve entrevista realizada en 1880 para su registro de membresía. Cuando le preguntaron por qué había llegado a Augusta, Clara respondió: dejé Charleston para escapar de una situación que se había vuelto peligrosa. Busco construir una nueva vida aquí. Evelyn encontró más. Clara había trabajado como lavandería en Augusta durante 6 años, viviendo en una casa de huéspedes para mujeres negras solteras. Había asistido a la iglesia regularmente, participaba en sociedades de ayuda mutua, ayudando a otras personas que habían sido esclavizadas. Luego, en 1885,
El nombre de Clara apareció en los registros de matrimonio. Clara se casó con Samuel, un carpintero, ambos de Augusta. Evelyn sintió esperanza por primera vez. Clara había encontrado a alguien, construido una vida más allá de la tragedia de perder a Margaret. Los rastreó a través de los registros del censo. 1890. Clara y Samuel viviendo en Augusta con 2 hijos. 1904 hijos. Samuel trabajando de manera constante como carpintero. Clara tomando ropa para lavar para complementar los ingresos. Pero luego, Evelyn encontró el obituario de Clara de 1903 publicado en el Augusta Chronicle. Clara, de 43 años, murió de neumonía. Sobrevivió su esposo Samuel y sus 4 hijos. Conocida por su dignidad tranquila y su amabilidad con todos. Servicios en la Iglesia Bautista Springfield. Clara había muerto a los 43 años. Relativamente joven incluso para esa época. El obituario era breve. No mencionaba nada de su niñez, nada de Charleston, nada de Margaret. Pero Evelyn encontró un documento más. Una carta de Samuel escrita a la Iglesia Bautista Springfield en 1904, donando las pocas posesiones personales de su esposa a la colección histórica de la iglesia. Mi esposa Clara rara vez hablaba de su niñez en Charleston. Decía que esos recuerdos eran demasiado dolorosos. Pero antes de morir, me habló de una amiga de su juventud, una niña blanca llamada Margaret, que fue amable con ella cuando la amabilidad era rara. Dijo que se hicieron pintar un retrato juntas, tratando de preservar esa amistad antes de que el mundo las separara. Nunca volvió a ver a Margaret, pero pensó en ella a menudo. Clara llevó esa pérdida toda su vida. Donó estas cartas que ella guardó, esperando que algún día importaran a alguien. Esas fueron las cartas que Evelyn encontró en el Avery Research Center. Clara las guardó hasta su muerte, y Samuel las preservó. Clara había construido una vida, se casó, tuvo hijos, encontró algo de paz, pero llevó la pérdida de Margaret para siempre. Evelyn regresó a Washington con esta información. Ahora, tenían ambas versiones de la historia. Margaret obligada a llevar una vida convencional, mientras mantenía secretamente las cartas de Clara guardadas. Clara construyendo una nueva vida en Augusta, pero sin olvidar a la amiga que había perdido, y entre ellas, escondido en un ático durante décadas, un retrato que capturó un breve momento cuando se sentaron juntas como iguales, intentando preservar algo que el mundo no les permitiría mantener. Amanda continuó analizando la pintura con nueva comprensión. Usando la reflectografía infrarroja, pudo ver aún más detalles bajo las capas superficiales. Los grilletes alrededor de las muñecas de Clara no eran solo simbólicos. Estaban pintados con un detalle extraordinario, lo que sugería que Wright había visto grilletes reales de cerca, entendió su peso y su mecanismo. Pero había algo más que Amanda descubrió. Letras tenues debajo de las capas de pintura, escondidas en las sombras del jardín pintado. Mejoró la imagen, ajustando el contraste hasta que emergieron palabras. Aunque las cadenas están ocultas, permanecen. 1879. Wright había escrito este mensaje debajo de la pintura, sabiendo que sería invisible, pero permanentemente parte de la verdad del retrato. Amanda también descubrió que Wright había pintado lágrimas en la cara de Clara originalmente, pequeñas lágrimas en las esquinas de sus ojos. Luego las pintó sobre ellas para hacer que su expresión pareciera feliz. Las radiografías mostraron esas lágrimas ocultas claramente. Pintó la verdad primero, explicó Amanda a Evelyn, Clara sentada junto a Margaret encadenada y llorando. Luego pintó sobre ella para crear la versión que realmente podían mantener. 2 amigas sonriendo juntas, pero la verdad permaneció debajo, permanente. Es brillante y desgarrador, dijo Evelyn. Wright les dio el retrato que querían mientras preservaba la realidad debajo. Investigaron más sobre Thomas Wright, encontrando que se estableció en Filadelfia y continuó, pintando hasta su muerte en 1891. Su obituario mencionaba que era conocido por sus retratos que capturaban la dignidad de los sujetos negros y las complejas realidades de la libertad después de la esclavitud. Wright había pintado docenas de obras similares, retratos de personas que habían sido esclavizadas donde el análisis de radiografías podría revelar verdades ocultas debajo de la superficie.
Sus pinturas eran actos de documentación y resistencia, que parecían aceptables en la superficie, mientras preservaban realidades duras debajo. Amanda y Evelyn decidieron presentar sus hallazgos en una conferencia conjunta de historiadores de arte y académicos de la historia afroamericana. La revelación sobre los grilletes ocultos desafiaría cómo la gente entendía los retratos posteriores a la guerra civil. Pero primero, necesitaban hacer algo más: encontrar a los descendientes de Clara. Si Clara tenía 4 hijos en Augusta, esos hijos podrían haber tenido familias propias en algún lugar. Los bisnietos de Clara podrían estar viviendo sin saber nada de esta historia. Evelyn contactó a genealogistas en Augusta, proporcionando el nombre de casada de Clara y los nombres de sus hijos según los registros del censo. La búsqueda tomaría tiempo, pero si podían encontrar a la familia de Clara y contarles esta historia, haría que el descubrimiento fuera completo. Mientras tanto, Amanda preparó el retrato para la exhibición. El Smithsonian quería mostrarlo con las imágenes de las radiografías, mostrando al público cómo los grilletes habían sido ocultados debajo de capas de pintura, cómo Wright había documentado una verdad, mientras aparentemente creaba un retrato convencional. 3 meses después, Evelyn recibió una llamada de un genealogista en Augusta. Los encontramos. La bisnieta de Clara se llama Michelle. Vive en Atlanta. Enseña historia en una escuela secundaria. Le conté sobre su investigación. Ella quiere conocerlas. Evelyn y Amanda volaron a Atlanta la semana siguiente, llevando fotografías del retrato y todos los documentos que habían descubierto. Michelle era una mujer de unos 40 años con los mismos ojos gentiles de Clara, visibles en el retrato. Cuando le mostraron el retrato, se quedó mirando largo rato en silencio. «Esa es mi bisabuela», susurró. «He oído historias de que fue esclavizada cuando era niña en Charleston, que se fue de repente y nunca habló mucho sobre su pasado. Pero nunca supimos por qué». Les mostraron las cartas, los documentos, las radiografías que revelaban los grilletes ocultos. Michelle lloró leyendo las palabras de Clara, aprendiendo sobre la amistad con Margaret, comprendiendo por qué su ancestro había llevado tanta tristeza. «Perdió a su amiga», dijo Michelle, «una amiga de la niñez arrancada por el racismo, y llevó esa pérdida durante 43 años hasta que murió». «Sí», confirmó Evelyn, «pero también sobrevivió. Construyó una vida, tuvo una familia. Existes porque Clara fue lo suficientemente fuerte como para empezar de nuevo en Augusta». Michelle asintió lentamente. «¿Qué pasó con la familia de Margaret? ¿Hay descendientes?» «Sí», dijo Amanda. «La familia Whitfield aún existe en Charleston. No hemos contactado con ellos aún. Queríamos hablar contigo primero». «Quiero conocerlos», dijo Michelle con firmeza. «Quiero que los descendientes de Margaret sepan que Clara nunca olvidó a su ancestro, que la amistad fue real, que importó». Evelyn contactó a la familia Whitfield, explicando lo que habían descubierto sobre el retrato. Después de una vacilación inicial, el bisnieto de Margaret, David, aceptó reunirse. Organizaron una reunión en el Smithsonian, donde el retrato se estaba preparando para la exhibición. David Whitfield llegó luciendo incómodo. Un hombre alto de unos 50 años con cabello rubio como el de Margaret en el retrato. Michelle ya estaba allí, de pie ante el retrato estudiando la imagen de su ancestro. David se acercó lentamente mirando el retrato por primera vez. «Mi familia donó este retrato hace años. Nunca supimos la historia completa, solo que había estado escondido en el ático de nuestra abuela. Tu familia trató de borrar esta historia», dijo Michelle con voz controlada pero firme. «Tu ancestro, Richard Whitfield, amenazó a mi ancestro, la obligó a dejar Charleston, destruyó su amistad con su hija». David miró hacia abajo. «Lo sé», compartió la doctora Washington los documentos. «Me avergüenzo de lo que hizo mi ancestro, pero Margaret, mi bisabuela, ella intentó preservar esto. Guardó las cartas de Clara escondidas durante toda su vida». «Ella guardó cartas mientras vivía en comodidad», respondió Michelle. «Mi ancestro lo perdió todo, su amiga, su hogar, su niñez. Tuvo que empezar de nuevo en una ciudad extraña sin nada. La tensión era densa». Evelyn intervino suavemente. «Ambas mujeres fueron víctimas de un sistema que no permitió su amistad.
Margaret no podía desafiar a su padre abiertamente sin ser desheredada. Clara no tenía poder para luchar. El verdadero villano era el racismo que hizo imposible su amistad. Se quedaron en silencio, mirando el retrato donde sus antepasadas estaban sentadas una al lado de la otra, sonriendo, preservadas en un momento de igualdad que el mundo se negó a permitirles en vida. Finalmente David habló. Quiero ayudar a corregir esto. Mi familia tiene recursos. Podríamos crear una beca en nombre de Clara. Podría apoyar la exhibición. Podría asegurar que su historia se cuente junto a la de Margaret. Michelle consideró esto. Clara no quería caridad. Quería dignidad, igualdad, el derecho de ser amigas sin enfrentar amenazas ni violencia. Entiendo, dijo David, pero no puedo cambiar el pasado. Solo puedo intentar honrar la memoria de estas mujeres ahora. Ellas intentaron preservar su amistad a través de esta pintura. Puedo ayudar a contar su historia. Michelle finalmente asintió. Está bien, pero la historia de Clara se cuenta completamente, no sanitizada, no hecha cómoda. La verdad sobre los grilletes, las amenazas, la pérdida, todo. David estuvo de acuerdo. En los meses siguientes, trabajaron juntos planeando la exhibición. Michelle proporcionó fotos familiares de los descendientes de Clara, documentos de la vida de Clara en Augusta. David proporcionó los registros de la familia Whitfield, incluido el diario de Catherine y la historia de la vida de Margaret. La exhibición mostraría el retrato con las radiografías revelando los grilletes ocultos, mostraría cartas de ambas mujeres y rastrearía lo que les sucedió a cada una de ellas después de su separación forzada. También mostraría fotografías contemporáneas. Michelle de pie ante sus estudiantes enseñando historia afroamericana. David en su oficina de arquitectura en Charleston, diseñando viviendas accesibles. Ambos viviendo vidas completas gracias a los ancestros que sobrevivieron a circunstancias imposibles. El título de la exhibición fue elegido cuidadosamente. Cadenas ocultas, una amistad que sobrevivió en el lienzo, aunque no pudo sobrevivir en la vida. Antes de la apertura, Michelle y David se pararon juntos ante el retrato una última vez. Se ven felices aquí, dijo Michelle en voz baja. En este único momento, capturado por un artista que entendió su verdad, pudieron ser solo dos amigas sentadas juntas. Wright les dio ese regalo. Estuvo de acuerdo David, incluso mientras pintaba la realidad de los grilletes debajo. Espero que lo supieran, dijo Michelle. Espero que Margaret y Clara supieran de alguna manera que 145 años después, sus descendientes estarían aquí juntos contando su historia, honrando lo que intentaron preservar. Se quedaron en silencio. Dos personas conectadas por una amistad que sus antepasados compartieron brevemente antes de que el mundo la destruyera, ahora trabajando juntas para asegurarse de que esa amistad finalmente fuera recordada y honrada. La exhibición se inauguró en el Smithsonian en marzo de 2025. La galería estaba llena. Historiadores, conservadores de arte, descendientes de personas esclavizadas, periodistas y visitantes que habían oído hablar de los grilletes ocultos, revelados bajo la superficie del retrato. El retrato colgaba en el centro de la pared principal, iluminado. A cada lado había grandes exhibiciones. A la izquierda, las imágenes de radiografías mostrando los grilletes alrededor de las muñecas y tobillos de Clara, las lágrimas ocultas en su rostro, el mensaje secreto de Wright debajo de la pintura. A la derecha, la versión final que los visitantes veían, dos mujeres sentadas tranquilamente juntas sonriendo. El texto de la exhibición explicaba, en 1879, dos jóvenes que crecieron juntas en una plantación de Carolina del Sur, una como hija del amo, la otra como propiedad esclavizada, encargaron secretamente este retrato para preservar su amistad de la niñez. Margaret Whitfield y Clara tenían 19 años, 14 años después de la abolición de la esclavitud. Esperaban que esta pintura demostrara que su vínculo era real, incluso cuando la sociedad insistía en que debían permanecer separadas e inequitativas. El artista, Thomas Wright, un hombre libre de color, pintó una verdad profunda. Primero representó a Clara con grilletes, lágrimas en su rostro,
mostrando la realidad de que la libertad no había terminado su esclavitud a la pobreza, el racismo y las restricciones sociales. Luego pintó sobre estos elementos, creando la escena pacífica que las mujeres realmente podían mantener. Pero debajo de la pintura la verdad permaneció, permanente, innegable, esperando 145 años para ser revelada. Los visitantes pasaron por la exhibición en silencio, leyendo cartas de ambas mujeres, aprendiendo sobre las amenazas de Richard Whitfield, descubriendo cómo el retrato había sido ocultado durante décadas. Una sección mostraba la vida de Clara después de Charleston, su matrimonio, sus hijos, la carta de Samuel preservando su memoria. Otra sección mostraba la vida de Margaret, el matrimonio convencional, el cajón con llave que contenía las cartas de Clara, el relato de la nieta que mandó esas cartas después de la muerte de Margaret. La exhibición también presentó la historia de Thomas Wright, sus otros retratos, su huida a Filadelfia, su muerte en 1891. Varios otros retratos de Wright se exhibieron junto a los demás, y el análisis infrarrojo sugería que también podrían contener verdades ocultas debajo de sus superficies. Pero el momento más poderoso ocurrió en la sala final, donde grandes fotografías mostraban a Michelle y David de pie juntos ante el retrato, sus propias historias mostradas junto a las de sus antepasados. Michelle había escrito una declaración: mi bisabuela Clara sobrevivió a la esclavitud, sobrevivió a ser arrancada de su amiga de la niñez, sobrevivió a amenazas, pobreza y racismo. Construyó una vida en Augusta, crió 4 hijos y transmitió a sus descendientes un legado de resistencia. Enseñó historia porque Clara creía en la educación, porque entendía que contar la verdad sobre el pasado nos ayuda a construir un mejor futuro. Este retrato casi permaneció oculto para siempre, al igual que muchas historias de mujeres negras están ocultas, borradas, olvidadas. Pero la historia de Clara sobrevivió en cartas, en un retrato debajo de un retrato, en los recuerdos transmitidos a través de generaciones. Y ahora su historia será conocida. David había escrito: mi bisabuela Margaret intentó preservar una amistad que el mundo no permitiría. Ella fracasó. El racismo y la crueldad de su padre destruyeron lo que ella y Clara habían construido, pero nunca dejó de importarle. Guardó las cartas de Clara durante 60 años, incapaz de compartirlas, pero incapaz de destruirlas. Margaret fue cómplice de un sistema de opresión por su posición y privilegio, incluso cuando personalmente cuidaba a alguien que ese sistema oprimía. Su historia es complicada, incómoda, pero es importante contarla para mostrar cómo el racismo afectó a todos, incluso a aquellos que se beneficiaron de él de manera material. No puedo deshacer lo que mi ancestro Richard hizo, pero puedo honrar lo que Margaret intentó preservar y lo que Clara sobrevivió. La exhibición se convirtió en una de las más visitadas del Smithsonian. La cobertura mediática fue extensa. Los académicos comenzaron a analizar otros cuadros de Thomas Wright, descubriendo más verdades ocultas. La historia de Margaret y Clara desató conversaciones sobre las amistades de la niñez a través de las líneas raciales, sobre cómo el fin de la esclavitud no terminó con el daño del racismo, sobre las relaciones complicadas entre mujeres blancas y negras en el sur, posterior a la guerra. 6 meses después de que se abriera la exhibición, Michelle recibió un paquete en su casa de Atlanta. Dentro había una carta de una anciana de Charleston llamada Patricia. Querida Michelle, tengo 92 años y fui la hija más joven de Clara. Sí, tu bisabuela. Todavía estoy viva. Vi las noticias sobre la exhibición y quería que supieras que recuerdo a mi madre. Ella murió cuando yo tenía 3 años, pero tengo un recuerdo. Me mostró un pequeño dibujo que había guardado escondido, un boceto de ella misma y otra joven sentada juntas. Me dijo: esta era mi amiga Margaret. El mundo decía que no podíamos ser amigas, pero lo éramos. ¿Recuerdas eso? El mundo suele equivocarse sobre quién merece amor. He guardado ese dibujo durante 89 años. Ahora te lo envío. Michelle abrió el paquete con manos temblorosas. Dentro, envuelto cuidadosamente, había un pequeño boceto a lápiz sobre papel envejecido.
Mostraba a dos niñas, tal vez de 7 u 8 años, tomadas de la mano y sonriendo. En la parte inferior con una letra de niño, Margaret y Clara. 1867. Ellas lo habían dibujado cuando eran niñas, 12 años antes del retrato formal, cuando su amistad aún era inocente, y el peso completo de la jerarquía racial aún no las había aplastado. Michelle contactó de inmediato a Amanda y Evelyn. El boceto fue agregado a la exhibición, mostrado en una vitrina con la carta de Patricia, mostrando que incluso la Patricia de 3 años había absorbido el mensaje de su madre sobre la amistad a través de las líneas raciales. Michelle visitó a Patricia en Charleston. La anciana lloró al ver las fotografías de los descendientes de su madre, 4 generaciones que Patricia nunca había conocido, todas prosperando, todas educadas, todas llevando adelante el legado de Clara. Mamá estaría tan orgullosa, susurró Patricia. Siempre decía que la educación lo era todo, que teníamos que aprender, crecer y nunca dejar que nadie nos hiciera sentir pequeñas. Ella aprendió eso de su niñez, explicó Michelle. Margaret le enseñó a leer cuando eran niñas, antes de que se descubriera y castigara. Por eso tu madre valoraba tanto la educación. Patricia asintió. Mamá nunca olvidó a Margaret. Incluso al final, hablaba de su amiga de la niñez. Ella decía, algunas amistades son tan verdaderas que ni siquiera la crueldad del mundo puede destruirlas por completo. La exhibición se extendió un año más debido a la demanda popular. Las escuelas llevaron estudiantes a verla, usando la historia de Margaret y Clara para enseñar sobre el legado de la esclavitud, la persistencia del racismo y la capacidad humana para la conexión a través de divisiones artificiales. Michelle y David se hicieron amigos ellos mismos, una amistad forjada a través de su trabajo compartido, honrando a sus antepasados. Hablaron juntos en conferencias, escribieron artículos juntos, abogaron juntos por enseñar historias difíciles de manera honesta. 5 años después de la apertura de la exhibición, Michelle publicó un libro, Cadenas Ocultas, la historia de mi bisabuela y la amistad que sobrevivió en la pintura. El libro combinó las cartas de Clara, la historia del retrato y las propias reflexiones de Michelle sobre lo que significaba descubrir esta historia. En el capítulo final del libro, Michelle escribió, enseño a mis estudiantes que la historia no son solo fechas y eventos, son personas, relaciones, amor, pérdida y supervivencia. Margaret y Clara se amaron cuando eran niñas antes de que el mundo les enseñara que no debían. Intentaron preservar ese amor a través de un retrato, pero el racismo fue más fuerte. Clara perdió a su amiga, su hogar, todo lo familiar, pero no dejó que esa pérdida la destruyera. Construyó una nueva vida, crió hijos, transmitió historias y valores que llegaron a mí 5 generaciones después. Los grilletes que Thomas Wright pintó no eran solo históricos, representaban cadenas que todavía existen en diferentes formas. Pero la resiliencia de Clara, su negativa a ser definida solo por lo que le hicieron, esa resiliencia también sobrevive. Sobrevive en mí, en mis estudiantes, en todos los que aprenden su historia y se niegan a dejar que historias como las suyas sean olvidadas. El retrato permaneció en el Smithsonian, las radiografías exhibidas permanentemente junto a él. Visitantes de todo el mundo llegaron a verlo, a ver la amistad capturada en la superficie, los grilletes ocultos debajo, la verdad que Thomas Wright había preservado a lo largo de 145 años. Y en Atlanta, Michelle mantuvo el boceto de la niñez de Patricia en su oficina en la escuela, mostrándoselo a los estudiantes, contándoles sobre 2 pequeñas niñas que se tomaban de la mano y dibujaban juntas, sin saber aún que el mundo trataría de separarlas. Pero mira, les decía a sus estudiantes señalando el boceto, luego las fotografías del retrato formal. Lucharon por mantenerse conectadas. Margaret encargó esa pintura. Clara guardó las cartas. Thomas Wright pintó la verdad debajo. Y ahora, todos estos años después, conocemos su historia. Sabemos que importaron. Sabemos que su amistad fue real. Los grilletes estaban ocultos, continuaba, pero también lo estaba la resistencia. También estaba el amor. También estaba la verdad. Y la verdad tiene una manera de sobrevivir. Incluso cuando está enterrada bajo capas de pintura,
Incluso cuando está oculta en áticos, incluso cuando personas poderosas tratan de borrarla, la verdad sobrevive. Y nosotros también.